Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marta González, ustedes ya me conocen la mayoría, soy docente de la cátedra y hoy vamos a ver el tema ciclo vital de la familia. Todos los seres humanos transitamos nuestra vida en etapas. Cada etapa está condicionada por las vivencias que se tienen en la etapa anterior y a su vez van condicionando la etapa que sigue. Eso pasa a lo largo de toda la etapa de maduración de las personas. No son individuales e independientes, sino que están íntimamente relacionadas. A su vez, el ser humano tiene sus tiempos cotidianos divididos en tres espacios exactamente o prácticamente iguales, cosa que permite el trabajo o la educación en uno de los tiempos, en el otro tiempo dedicarlo a la familia y a los amigos, a otras personas, al deporte, a lo que querramos hacer, al disfrute, y una tercera etapa que es un tercer tiempo que es la de descanso. 8 y 8 horas es el aproximado. Las jornadas laborales son de 8 horas, el descanso debiera ser de 8 horas, por lo tanto el otro tiempo es alrededor de 8 horas. Eso es lo habitual o lo que se considera lo, lo habitual. Todos los seres vivos, por otro lado, eh, compartimos un contexto, el mismo contexto social y ambiental. Dentro de los seres vivos, el hombre, que tiene una característica más desarrollada, que es el ser social, que es el ser un ser social, digamos, eh, comparte en comunidad y en esa comunidad va a compartir acciones y de alguna manera también patrones de conducta que son aprendidos, recreados y transmitidos a través de un proceso de socialización y que genéricamente llamamos cultura. En casi todas las sociedades, el organismo primario que se encarga de transmitir y transformar la cultura es precisamente la familia. Cuando nosotros hablamos de familia, podemos definirla de muchas maneras. De hecho, hay muchas formas de definir la familia. Familias que son, como vemos, súper heterogéneas, con estructuras totalmente diferentes. La familia es un sistema viviente que nace, se desarrolla, se disuelve y se perpetúa a través de la descendencia. Esa es una de las definiciones de familia. Otra definición, a ver si, ¿por qué no quiere correr? Otra definición de familia es el conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, organizadas en roles fijos, como puede ser madre, padre, hermano, etcétera, abuelo, tío, a veces con vínculos consanguíneos y otras veces no, que tienen un modo de existencia económico
y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. O sea que viven bajo el mismo techo, tienen roles, pueden tener vínculos consanguíneos o no, existencia económico y social comunes y sentimientos afectivos que son los que los aglutinan. Esa es la definición de la OMS. Piaget dice que la familia es una institución que transmite valores. Así que no solo le afectan los cambios que vivimos en la sociedad, los cambios de los valores sociales, sino que se tienen que adaptar porque son los encargados de luego transmitirlos. Y otra definición que tiene que ver más con la posición, la visión sistémica, digamos, que la familia es un grupo de personas que interactúan como un todo funcional, funcionan en conjunto, evolucionando a través del tiempo, reflejando la adaptación a un contexto total en un momento determinado. Bueno, son distintas vistas desde distintos ángulos. Nosotros vimos paradigmas y vimos que son distintos modelos o distintas formas de visualizar una misma cosa. ¿Sí? Antes de avanzar con la legislación, a lo largo de la historia de la humanidad, las familias han ido cambiando de estructura. Pero fundamentalmente los mayores cambios se dieron en el último siglo. Uno de esos cambios, y mucho más, en los últimos 50 años que hemos vivido. Entre esos cambios, el primero y muy importante fue la era de la industrialización. Antes de la era de la industrialización, las familias eran el núcleo productivo, porque todo se producía dentro de la casa y las personas no tenían que salir de su ámbito, de su hábitat, para poder acceder o satisfacer sus necesidades. Con la aparición de la era industrial, allí debieron comenzar a trasladarse a los lugares de trabajo que eran las fábricas o las industrias. Eso significó un cambio muy importante en las familias. Asimismo, hubo una etapa de individuación y autonomía de las mujeres y los jóvenes, que hicieron que se compartieran los roles, que la mujer saliera a trabajar, y hasta que incluso en los últimos tiempos ocurra que se invierta, y que sea el hombre, en muchas ocasiones, que se quede al cuidado de la casa, del hogar, digamos, de los niños, fundamentalmente, y la que sale a trabajar es la mujer. Por el otro lado, también hubo una mayor expectativa de vida, lo que hizo que las personas mayores, al vivir más tiempo, no solo modificaran la estructura familiar por viudez, sino también por separaciones, por ejemplo, en
etapas más tardías de la vida. Y por último, hubo una diversidad, en realidad, eh, no es que no estaban, sino que se le dio visibilidad a distintas formas de expresión de la sexualidad. Y eso siempre existió, solo que de alguna manera estaba oculto porque eran personas que sufrían mucho, porque había mucha discriminación, no eran aceptadas por la sociedad y por lo tanto eh, no estaba visibilizado. Eh, a través de los últimos años, los últimos 25 años o más, quizá 30 años, lo que comenzó a verse es, con el advenimiento de la democracia, que la legislación eh, este, dio derechos a todas estas personas. Y con eso la sociedad fue madurando hacia una sociedad eh, más inclusiva. En el año 1985 se promulgó la Ley Nacional de Igualdad ante la Ley de los Hijos Extramatrimoniales. ¿Sí? Esa legislación hizo que de una realidad en que los hijos legítimos cobraran el doble de la herencia que los hijos extramatrimoniales, a que fueran puestos a un mismo nivel y que todos cobraran lo mismo. Se le dio el derecho a los hijos extramatrimoniales como a los hijos legítimos del matrimonio. O sea, se dijo basta a la discriminación negativa. En el año 1987, la Ley Nacional 23.515 estableció el divorcio vincular. Hasta ese momento, las familias, los matrimonios que se querían divorciar o separar no tenían derecho a volver a casarse. A partir de ese momento hubo 2,5 millones de personas que se pudieron divorciar. En el 2005, la Ley Nacional 26.061 dio protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahí, en esto, la provincia de Neuquén fue pionera porque en el año 1999 ya estaba aquí la ley 2302, que en realidad establecía la obligación de informar ante la sospecha de violencia contra los niños o maltrato. Incluso no solo del personal de salud, sino de cualquier persona, de cualquier ciudadano que sospechara de esto. La omisión o el no te metas, el callarse, eh, constituye un delito, o sea que hay que denunciarlo. Está penado por la ley. Posteriormente, en el año 2009, la ley 26.485 es la ley de protección integral para las mujeres. Esta ley significa lo mismo que para los niños, en este caso para las mujeres. También es obligación de los ciudadanos, ante el conocimiento de violencia contra una mujer, deja de ser una cuestión privada para ser una cuestión pública y nos implica a todos.
En el 2010, la Ley Nacional 26.618 de matrimonio igualitario hace que todos los matrimonios, independientemente de la estructura que tengan, sean matrimonios de personas del mismo sexo o heterosexuales, todas tienen derecho a contraer matrimonio en las mismas condiciones. En el 2012 se promulga la Ley 26.743 de identidad de género. Con esta ley, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad. La identidad de género es aquella forma en que las personas se perciben interiormente en su sexualidad independientemente del sexo que tengan asignado al nacer. Y tienen derecho a ser tratadas de acuerdo a su identidad y a ser identificadas en su documento de identidad de acuerdo a ello, sin que medie acción judicial de por medio. Luego está en el 2013 la ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, en la cual todas las personas tienen derecho a ser asistidas para poder ser padres. Y los efectores de salud, independientemente de que sean públicos o que tengan o las obras sociales, tienen la obligación de hacerse cargo. Finalmente, la Ley Nacional 26.994 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la ley de adopción, en la que, además de los matrimonios heterosexuales, pueden acceder a la adopción matrimonios de igual sexo o personas solas. Y finalmente, la ley 2020, no, en el año 2020, perdón, la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, que esta es la más nueva, y que permite que cualquier persona que quede embarazada y no desea tener su hijo por X razón, en un periodo de tiempo determinado, puede acceder a la interrupción en forma segura. Hasta aquí las personas debían recurrir a lugares no siempre según el poder adquisitivo. Las personas que tenían medios concurrían a lugares más seguros y por lo tanto no arriesgaban tanto su vida, mientras que las personas de muy bajos recursos hacían la interrupción, pero en forma mucho más precaria y por lo tanto insegura, y ponían francamente en riesgo su vida. Así que todas estas leyes las planteo aquí porque tienen que ver con la familia y tienen que ver también con las estructuras familiares. Me parece importante que las tengamos presentes. Entonces, a partir de allí, los tipos de familia que se conocen actualmente son muchos. La más común es la biparental nuclear, que hace 50 años atrás el 80% o más eran familias nucleares, o sea, padre, madre, hijo. Pero actualmente de cada 10 familias que nosotros vemos, 6 solamente son nucleares y hay 4 que generalmente son de cualquiera de las otras. Biparental nuclear entonces es una, que es la de padre, madre, hijos. Extendida o extensa es cuando hay un familiar de segunda o tercera generación, un tío, un abuelo,
¿sí? Alguna otra persona o una persona por fuera de la familia. Ensamblado, reconstituida, es cuando eh, dos personas o una persona separada con hijos se une con una persona o que no tiene hijos o una persona que viene de una separación. Entonces, son dos familias que se constituyen en una única familia, que se ensamblan. Monoparental o monomarental son más comunes las madres solas que los padres solos, son los que viven madre o padre con sus hijos o con su hijo. Homoparental son dos hombres o dos mujeres que se unen en matrimonio. Adoptiva es la presencia de un hijo adoptivo, la familia de abuelos, un, abuelos que se hacen cargo de criar la crianza de sus nietos, y también la familia sin hijos, que cada vez es más frecuente, en algunos casos porque están imposibilitados de tener hijos, y en otros casos, y hoy es bastante frecuente, que decidan en su proyecto de vida no tener hijos. Así que son las distintas acepciones o estructuras de familia que se conocen. Ahora bien, la estructura familiar nada tiene que ver o no es un factor determinante para decidir si una familia es funcional o no es funcional. Eso es otra cosa. Puede haber cualquiera de estas familias, puede ser funcional como puede ser disfuncional. Puede hacer crisis y no tener los recursos para salir de la crisis solos y transformarse en una familia disfuncional, independientemente de la estructura que tenga. Y ahora sí, ya hablamos del ser humano que forma familia y cómo es su ciclo vital. El ciclo vital son las etapas o periodos evolutivos que se suceden a lo largo de la vida y por los que atraviesa la familia en toda su evolución a lo largo de la vida. ¿Y cuáles son esas etapas? Bueno, estas son las etapas. La primera es la formación de la pareja, la segunda es la vida en común, que a veces puede ser que se convierta en un matrimonio por la ley, pero la vida en común de por sí es un matrimonio, más allá de que no haya ley. El nacimiento de los hijos, la escolaridad, la adolescencia, el desprendimiento de los hijos y la vejez. Esas son las 7 eh, etapas del ciclo vital. Cada una de estas etapas del ciclo vital tiene una serie de características que le son propias. Y ahí es a las que no las voy a explicar a una por una, se explican muchas por sí solas. Lo que sí es tener en cuenta es las etapas como para poder actuar. Voy a hablar de alguna, por ejemplo, en la formación de la pareja. Dice punto de confluencia y a su vez punto de partida. Se unen dos personas que vienen de dos familias totalmente, muchas veces diferentes, y tienen que confluir en una familia que va a dar inicio a una familia que seguramente será totalmente diferente. Bueno, por lo mismo la estructura esa va a evolucionar en sus propias etapas durante el desarrollo de su vida. Esto es re importante, se incluye el parentesco político, es una nueva cosa para la pareja. Es lo- los familiares políticos de uno y del otro, ¿no? Los familiares de uno y del otro, que constituyen, mejor dicho, el familiar político de cada uno. Bueno, eh, es como que esto da pie al ser adulto, ¿no? De alguna manera, con
responsabilidades ya no sobre sí mismos, sino sobre otros. Bueno, y así, varias características. La vida en común, que es cuando se van a vivir juntos, es otra etapa, la segunda etapa. Y también tiene una serie de características. Eh, Se crean rituales, hay una ilusión de lo que puede lograrse, que muchas veces no se logra. Eh, es muy común que uno piense que puede tener, este, puede sentir que hay problemas, pero que eso se van a solucionar con el tiempo, que las personas cambian. Y a veces no es tan fácil, entonces es difícil, eh, es siempre la intención cambiar al otro y no poder aceptar al otro. Y esto es lo difícil y lo que hay que trabajar. Eh, Esto es muy importante, esto es quizá lo más importante, que es elaborar acuerdos. Las parejas cuando se van a vivir juntas tienen que comenzar a acordar muchas cosas. Eh, ¿Cómo va a ser su vida social? ¿Se van a vivir solos? ¿Dónde? Eh, ¿Cómo van a ser las relaciones con la familia? ¿Cómo va a ser si van a trabajar? ¿Si van a trabajar los dos? ¿Si uno no? Bueno, todo esto es parte de los acuerdos que tienen que ver con el aspecto social. Hay acuerdos económicos. Si cada uno va a tener su dinero y van a pagar determinadas cosas uno del otro, o van a hacer una cuenta común. Bueno, son acuerdos que tiene que hacer la pareja. Eh, Otros son los acuerdos sexuales, eh, cómo van a ser las relaciones, si, cómo va a ser su planificación, cuál es el proyecto de vida que tiene cada uno y cómo congeniarlo para llegar a acuerdos en cuanto, por ejemplo, a la planificación familiar. Bueno, son distintos acuerdos que se tienen que hacer en la pareja. Bueno, y así sucesivamente vemos otras que no las voy a pasar porque es denso y se van a cansar, pero ustedes las van a poder ver porque el power lo van a tener. El nacimiento de los hijos eh, es la gestación, embarazo y el parto, recién nacido y puerperio y el nacimiento de un nuevo hijo. Por supuesto que también tiene varias, las parejas se sienten más comprometidos, claro, se comprometen con la vida de un tercero, que es muy importante, la vida del hijo. Cuando nace un hijo, la mamá se involucra, se súper involucra con el hijo. Es que el recién nacido es un niño que requiere de mucha protección, es un niño indefenso y requiere de protección, requiere de calmar la ansiedad del niño, requiere de estar con el niño. Y esto origina, obviamente, posponer la pareja de alguna manera, y a veces esto cuesta. Entonces, estas son cosas que hay que prever y que hay que charlar de antemano. Bueno, esto que crea abuelos y tíos y también implica establecer, bueno, va a estar tu mamá todo el día acá dentro de la casa, bueno, todas estas cuestiones que nosotros las hemos vivido y que yo creo que más allá de que este ciclo vital fue creado o fue pensado en función de una familia nuclear, eh, muchas de estas cosas se viven en familias, en todas las estructuras familiares, no solamente en la familia nuclear. Bueno, se crea
esto es importante. Este ciclo vital parte de una visión sistémica, del paradigma sistémico. Entonces, eh, este modelo habla de subsistemas, y los subsistemas son el matrimonio, que sería el subsistema conyugal. Cuando nacen los hijos se crea el parental, es decir, se convierten en padres. Y cuando nace el hermano se convierte en el subsistema fraterno, o sea, los hermanos entre sí forman el subsistema fraterno. Eh, bueno, por un lado es cierto que ya tienen su propio nido, su propia familia, pero también están los nietos, y los nietos también atraen a los abuelos. Para los abuelos el nieto es algo muy, muy especial y muy, muy importante en el desarrollo de los abuelos. Ahí, lo que había dicho antes, los niños comienzan a experimentar relaciones con pares. Y el primer laboratorio es el subsistema fraterno, es con el hermano. Con el hermano aprende a cooperar, aprende a compartir, ¿sí? A jugar con el hermano. El que no tiene hermanos, eso lo tiene que aprender con otros, o con amigos, o cuando inicia la escuela. Bueno, la cuarta etapa es la escolaridad. Esto, esto es importante, acá hay que trabajarlo de antemano para que la ida a la escuela del niño, que es su primer desprendimiento de los padres, si no han ido a guardería, no sea dificultosa, porque los niños no se quedan en la escuela tranquilos porque los papás no les generamos en general ese lugar, porque nos quedamos con miedo, con angustia, porque nos cuesta dejarlos. Entonces el niño percibe estas cosas y es más costoso el desprendimiento. Porque el niño, una vez que los llora y una vez que los papás se fueron, el niño se tranquiliza y se integra con los otros chicos y participa sin problema. En general, eso es lo que ocurre. Y a lo mejor el padre está espiando por la ventana, no sabe ya cómo hacer para ver a ese hijo, ¿no? Bueno, esto también es importante. Ahí se pone a prueba cómo crié yo a mi hijo, lo tengo que mostrar a la sociedad. En la escuela muestra qué hice yo con él, ¿no? Entonces, eso genera mucha ansiedad en los padres, ¿no? Cómo van a ver a su hijo. Y así sucesivamente. Amplía la red social porque crea amiguitos, eso genera que los padres se tengan que ver con los padres de los amigos, y va generando vínculos sociales fuera del ámbito familiar, y también involucra a su familia. Bueno, tiene su mundo propio. Bueno, si lo ven como una pérdida los papás o abandono, perturbarán el crecimiento. Bueno, después viene la adolescencia, que también los papás empiezan a alcanzar la mitad de su vida, los años medios del ciclo vital. Bueno, la relación matrimonial se profundiza, se incrementa la apertura al exterior, porque ellos, los adolescentes, ya empiezan a tener más autonomía. Justamente, eh, la tarea de los papás a lo largo de la etapa de crecimiento de sus niños es poder ir desde la protección máxima cuando nacen, logrando lentamente ir generándole la autonomía para darle seguridad a ese niño. Y eso es lo que tenemos que hacer los papás. Y a veces llegan a la adolescencia y todavía no les hemos generado esa autonomía. Entonces, nos cuesta mucho el desprendimiento de los hijos. Bueno,
la reestructuración, hay una crisis de identidad en los adolescentes, el adolescente modifica totalmente su cuerpo, es una etapa de muchos cambios en la adolescencia, entonces es muy importante esta etapa. Eh, Saber acompañar a los hijos sin invadirlos y a su vez eh, tener presente que los adolescentes intentan diferenciarse en la adolescencia. Entonces los padres somos lo peor de todos. Es donde más nos cuestionan, nos critican. eh, y bueno, es una etapa que pasan los chicos. Después pasa, pero hay que acompañarlos, así la viven y no hay que asustarse, no es que nos dejaron de querer, no es que... Y hay que tener presente que los adolescentes, que los hijos en general precisan límites mientras son adolescentes. Eh, a veces los padres se pasan al otro extremo y se convierten en los amigos de los hijos, en los amigos y se mimetizan con los hijos. Entonces escuchan la misma música, eh, se visten como adolescentes, es como que el adulto se adolescente o adolescentiza. Y el chico pierde eh, esa, ese acompañamiento como de un adulto, que es muy importante también en la adolescencia, no solo cuando se es niño. Eh, Necesita que el padre ponga los límites, ¿sí? Bueno, también los padres atraviesan crisis. Bueno, el desprendimiento es otra etapa importante que todo esto hay que anticiparlo. Bueno, eh, en el desprendimiento de los hijos uno ya sabe más o menos que cuando terminan la secundaria existe la posibilidad del desprendimiento, porque muchos se van a estudiar afuera. Bueno, ahora cada vez hay más carreras, sobre todo los chicos del interior, ¿no? Los chicos como ustedes que están acá. Hoy en día hay más carreras y por ahí hay menos dispersión para estudiar fuera de los lugares, pero aún así hay muchos chicos que deben irse a estudiar. Entonces, hay que prepararse para eso. Y también hay que prepararse para pasar de hijos niños a hijos adolescentes, porque durante la etapa de la niñez los papás estamos más ocupados con los niños. Pero en la adolescencia es como que nos desocupamos un poco, no es tanta la presencia nuestra, no es, mejor dicho, no es de la misma manera la presencia. Entonces, de repente, a las mamás o papás que a lo mejor o trabajan pocas horas o trabajan dentro de la casa o no trabajan, no tienen mucha vida social, hay que, hay que incentivar a que hagan alguna actividad postergada. Todos tenemos actividades postergadas, sueños que nos gustaría cumplir. Y quizá estas etapas donde los hijos comienzan a desprenderse sean las etapas para poder incorporar todas estas cosas que nos ayuden a ocupar los tiempos y a no trabar o entorpecer el desprendimiento de los hijos para poder ayudarlos en esta etapa. ¿Sí? El hijo debe lograr separarse de su familia y seguir involucrado. Uno sigue involucrado con su familia de origen afectivamente. No es que la familia de origen no sirve más, no, sino que uno forma un propio hogar y, y tiene sus vínculos ahí, tiene sobre todo sus normas, sus formas,
que no necesariamente son iguales a los de su familia de origen, porque precisamente se unen dos personas que vienen de familias diferentes y con parámetros diferentes de convivencia, de relación. Entonces deben poder constituir su propia familia, ¿sí? Eh, lo que no permite que no esté involucrado, que no esté afectivamente ligado a su familia de origen, porque se necesita la ligación con la familia de origen. Bueno, aprender a ser abuelos, ¿no? Y se deben elaborar reglas para que ni los abuelos o los padres de uno invadan nuestra casa, pero tampoco nosotros como hijos invadir la casa de nuestros padres y pensar que seguimos siendo decisores de las cuestiones de la casa, ¿no? Porque a veces vamos a la casa de nuestros padres a imponer nuestras reglas y son otras las de nuestros padres. Nosotros constituimos nuestra familia con nuestras reglas y ellos mantienen sus reglas. Entonces, eso también son reglas que hay que acordar. Cuándo ir, cuándo no ir. Bueno, todas estas cosas son importantes. Esta es la otra, ¿no? Que digamos, en esta etapa, nosotros seamos capaces, los abuelos, seamos capaces de organizarnos en nuestro hogar para no tener que estar dependiendo permanentemente de los hijos y buscar la manera. Ni hablar de planificar el tiempo libre, que ya lo hablamos, eh, tener en cuenta que esta es una etapa de pérdida de los padres de uno, de, de las personas mayores. Y finalmente la vejez, que esta es muy importante. El ser humano necesita ser perpetuado, sentirse perpetuado. No solo físicamente, que haya un niño, que haya un hijo y un nieto, sino también psicológica y social y culturalmente. Bueno, por supuesto que se sufren pérdidas, pérdidas de todo tipo, pérdidas de familiares, pérdidas de amigos, pérdida de funcionalidad, ¿sí? Este, hay muchas pérdidas en esta etapa. La vejez es la etapa de mayor pérdida. Esto también, tener cuidado en no limitar a los adultos mayores. No, papá, esto no lo puedes hacer, no, vos sentate, lo hago yo. Mientras puedan hay que dejar que hagan, viendo que no corran riesgos, pero mientras puedan que hagan, porque las habilidades que uno deja de utilizar se pierden y no se recuperan. Entonces, cuanto más tiempo mantenga las habilidades que ha adquirido, mejor, más tiempo de vitalidad, más vitalidad va a tener. En esta etapa de la vida, en la vejez, es muy difícil incorporar nuevos conocimientos, entonces nuevas habilidades. Entonces, las habilidades que se tienen hay que tratar de mantenerlas por todos los medios. Y por supuesto que necesitan afecto, necesitan tenerla la familia. A lo mejor no para que los mantenga, no para que, o a veces sí, por supuesto, más hoy en día. Pero quiero decir, eh, no siempre es eso lo que reclama se reclama en la vejez. Se reclama fundamentalmente afecto, encuentro, ¿sí? Que se acuerden de los abuelos, ¿sí? Eh,
y planificar el tiempo libre también. Siempre el tiempo libre es muy importante. Cuanto más tiempo libre tenemos, más difícil. Bueno, este es entonces, todas las etapas, como ven, mirando las características de cada etapa, yo puedo hacer intervenciones antes de llegar a esa etapa para llegar a esa etapa con estas características ya resueltas. Si es una familia que está metida hacia adentro y que una mujer que solo se dedica a sus hijos, abrirle los ojos para que trate de buscar actividades. Eh, si es un abuelo, que no deje de hacer las cosas que hacía, que trate de hacer lo más que pueda, que camine. Y si el abuelo corre riesgos, lo acompañaremos por lo menos para hacerlo. Pero es importante que siga haciendo, poniendo en práctica las habilidades que tenía. Bueno, y así en cada etapa, ¿sí? En la etapa del desprendimiento, tener presente la posibilidad de que el hijo puede pasar y que logren acuerdos, ¿sí? Eh, También es importante tener presente que en la pareja los desacuerdos para con los hijos no deben ser planteados delante de los hijos. Si uno da una indicación a un hijo y el otro no está de acuerdo, en ese momento es importante callar. Llegará el momento en que en privado podrá decírsele: esto que hiciste a mí no estoy de acuerdo por esto, y acordarán otra forma. Pero a veces, digamos, desacreditar al papá o a la mamá frente a un hijo hace que el hijo haga lo que le parece, porque sabe que los padres no están de acuerdo, o sepa a quién recurrir de acuerdo a cómo cada uno actúa. Entonces, es muy importante no descalificarlos a un padre o a una madre, no descalificarse entre sí. Bueno, esto es el modelo de la OMS modificado, que es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que acá hay 5 etapas, pero que comprende todas las etapas del ciclo vital que acabamos de ver. Hay una etapa de formación, que es la formación del matrimonio, que va desde el matrimonio hasta que nace el primer hijo, desde el conocimiento de la pareja. Una etapa de extensión, que va desde el nacimiento del primer hijo hasta que el primer hijo deja el hogar. La familia crece. Una etapa de contracción, donde el primer hijo deja el hogar y se contrae, o sea, decrece, y el último hijo, hasta que el último hijo deja el hogar. Toda la etapa de transición en que los hijos se van yendo. El final de la contracción, el último hijo deja el hogar, el famoso nido vacío, y se extiende hasta la muerte del primer cónyuge, y la etapa de disolución se inicia con la muerte del primer cónyuge y termina con la muerte del segundo, seguramente. Es importante que tengamos en cuenta que cuando uno va a analizar una familia, no es que hay una única etapa del ciclo vital. En primer lugar, la etapa de formación y extensión muchas veces se dan en conjunto. ¿Cuántas veces una pareja que se está formando, que todavía ni siquiera decidió irse a vivir en común, quedan embarazados, cursan todo el embarazo sin vida en común y luego transitan la vida en común junto con el nacimiento del primer hijo? Asimismo, ¿cuántas veces hay hijos naciendo, o sea que todavía estamos en la etapa de extensión, y ya hay uno que se fue de la casa a estudiar? O
o hijos que todavía están estudiando, que sería toda la etapa de extensión. ¿Cuántas veces pasa eso? Entonces las etapas se superponen, hay más de una etapa en una familia, o sea, se cursa más de una etapa en simultáneo, quiero decir. Bueno, estas son las características de la familia funcional. Hoy yo hablaba que las estructuras familiares no definen las familias funcionales o disfuncionales. Lo que define una familia funcional o disfuncional son estas características. Hay límites claros, pero a su vez franqueables. Hay una identidad clara. El poder es compartido por la pareja. Los niños son consultados. A ver, los niños son personas, por lo tanto, ante definiciones o decisiones importantes, pueden ser consultados. Por ejemplo, una mudanza. Después de dar todas las explicaciones, de evaluar todo en conjunto, bueno, de repente los papás, que son los adultos, van a decidir. Pero sí que haya una consulta es importante. Habla de cómo se distribuye el poder, que haya una negociación, que la estructura sea flexible, lo cual no quiere decir que los distintos subsistemas eh, intervengan en las cuestiones del otro. Por ejemplo, no está bueno que los niños intervengan en las cuestiones de pareja, por ejemplo. Y también tienen que estar claras las jerarquías para los niños. La comunicación clara, directa, espontánea, asertiva, con humor, y también receptiva a ideas nuevas. Y tiene que haber afecto, calidez, humor, aceptación de los sentimientos negativos de los niños o de los adultos, de lo que fuera. Igualdad en la valorización de los padres es muy importante y mucho respeto. No solo que los niños respeten a los papás, sino que los adultos respetemos a los niños. Cuando decimos que hay una crisis, ante situaciones de cambios muy bruscos en lo cuantitativo y en lo cualitativo, que implican desestructuraciones y reestructuraciones del sistema familiar. ¿Qué ocurre? Una familia puede ser funcional. Ante una situación de estrés, la familia se encuentra en un desequilibrio, hay una situación de estrés que lo perturba. Si tiene recursos adecuados, bueno, va a adaptarse y va a poder mantener su funcionalidad. Si no tiene recursos adecuados, puede ocurrir que haya recursos que pueda acudir a recursos extra familiares ante la crisis y también, perdón, volví para atrás, y también lograr con esa incorporación de recursos extrafamiliares, recursos adecuados, adaptarse y mantener su funcionalidad. Pero a veces, cuando los recursos son inadecuados y se entra en una crisis, hay una inadaptación que puede llevar a la ruptura familiar o a generar una familia disfuncional, que sí requiere ayuda. Entonces, el objetivo de la prevención es evitar esto. Y eso no quiere decir que nosotros medicalicemos las familias. Tenemos que tener presente que a cada
etapa del ciclo vital, lo estuvimos viendo, a vuelo de pájaro para no ser muy extenso, hay un probable desequilibrio. Nosotros podemos anticiparnos a la crisis y prevenir riesgos, ya dimos algunos ejemplos, teniendo presente de no utilizar el ciclo vital como un instrumento para medicalizar la vida de las personas. ¿Sí? Es muy importante eso, no estigmatizar, sino adelantarse a la crisis, adelantarse sugiriendo o ayudando a pensar qué cosas están por venir en esa familia y cómo podemos trabajar, cómo puede trabajar esa familia para evitarla. Eso en el consultorio, porque nosotros estamos atendiendo a la familia y sabemos, tenemos van a ver el familiograma, tenemos el familiograma en nuestra historia clínica que nos va a permitir saber en qué etapa del ciclo vital está la familia. Y eso nos va a ayudar. Entonces, esto es muy importante. Bueno, después vean las características. Ahí están las familias reconstituidas, que obviamente nacen de una pérdida. Las relaciones padres e hijos preceden a la pareja, porque vienen de dos parejas previas. A esta pareja la precede. Hay un padre o una madre presente o en el recuerdo, o sea, presente pero que no está viviendo con ellos, pero que está, o en el recuerdo. Se deben conciliar las necesidades de la actual pareja con la coparentalidad, porque ellos siguen siendo los padres de los hijos, aunque ya no son pareja. Entonces, si siguen siendo los padres de los hijos, también tiene que haber diálogo para poder seguir criando ese hijo como padres. Y eso es lo que hay que conciliar. Hay una duplicación de la familia extensa, o sea que hay una tercera familia, y las relaciones legales son ambiguas o inexistentes a veces, porque no siempre existe el divorcio, no siempre hay una unión, bueno, lo cual puede ser importante o no tanto, ¿no? O sea que hay 5 fases. La fantasía de que todo va a ser hermoso, una transición que puede generar conflicto. Si se acciona y se trabaja sobre eso, se puede resolver y puede funcionar perfectamente. Bueno, la familia monoparental puede surgir de una separación o divorcio, puede surgir de la muerte de uno de los progenitores, puede haber una separación porque trabajan lejos, porque migran, o puede ser una madre soltera que se embarazó y queda. En definitiva, todas las familias pueden ser funcionales y todas las estructuras familiares pueden ser funcionales y todas pueden ser disfuncionales. La realidad es que no depende de eso. Y que si nosotros conocemos a la familia y conocemos el ciclo vital, podemos ayudar a que no se llegue a la crisis y que los desequilibrios sean menores. Nosotros sabemos que a cada etapa del ciclo vital puede haber un desequilibrio, una situación de estrés que genere el desequilibrio. ¿Sí? Por lo tanto, es importante pensar que trabajando en equipo, en forma interdisciplinaria, con otros miembros del equipo, que nosotros sabemos que podemos apelar a la psicóloga, a la trabajadora social, a otros miembros del equipo como la enfermera, que también puede generar
la confianza con las personas para trabajarlo, podemos acompañar a la familia a lo largo del ciclo vital. Finalmente, el ciclo vital de una familia se reanuda y no tiene fin. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos este ciclo vital, cuando los hijos se desprenden, van a ir a formar otras familias, o se van a quedar solos, o lo que sea, pero van a iniciar otros ciclos, ¿sí? Y por lo tanto, esta familia como tal va a llegar a la disolución, pero de esa van a ir generándose muchas otras. Por lo tanto, eh, nunca termina, ¿sí? Bueno, y esa frase, cuando lo viejo deja lugar a lo joven, se convierte en nuevo, tal cual. Eso es lo que ocurre en cada una de las familias. Da origen a una familia nueva y joven. Bueno, hasta aquí la, la charla. Eh, espero que haya sido clara. Eh, por supuesto que eh, pueden consultar las dudas que vayan teniendo con sus docentes, cada quien. O bueno, si me ven a mí, también me pueden preguntar. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, nos veremos en una próxima clase o en algún parcial con muchos de ustedes. Que tengan una linda